El libro de San Lucas es uno de los tantos libros del Nuevo Testamento que son mis preferidos. La primera razón es porque fue escrita por un gentil, San Lucas el Evangelista. Si bien la tradición dice que nació en Siria y que fue discípulo del apóstol San Pablo, quien se refiere a él como su ayudante y su iluminador. En las obras de Lucas se infiere de que él fue ayudante del apóstol San Pablo prácticamente durante toda su vida. Se dedicó a la enseñanza y a la predicación del Evangelio. Se le atribuye la autoría de el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, que en realidad vienen a conformar un mismo libro. Fue escrito en griego y en este Evangelio se narra las predicaciones de Cristo y la vida que él llevó en esta tierra. Fue escrito alrededor de los años 70 después de Cristo. La segunda razón por la cual es importante este libro para mí es porque podríamos decir que esta autoría del libro fue de segunda mano. Su intención fue de poner en orden todo lo que escuchaba. El propio Lucas incluso se excluye del grupo de todos aquellos apóstoles y discípulos que tuvieron contacto directo con Cristo Jesús. Lo que él hizo es reproducir en el Evangelio aquello que había oído por parte de los discípulos y de los apóstoles que tuvieron contacto directo con Jesús. La tercera razón por la cual este libro es importante es porque es el más extenso de los cuatro, de Mateo, de Juan y de Marcos. Su composición literaria es bastante culta y elegante debido a la educación y el trasfondo cultural que Lucas tenía. De hecho, se dice que la profesión de él era la medicina, era un médico. En el libro, en el Evangelio, después de una breve introducción, donde él narra el nacimiento de Cristo y los primeros años de su vida, luego termina su libro con la ascensión de Cristo Jesús al cielo. Podríamos decir que él narra desde su nacimiento hasta su ascensión al reino de los cielos. De su inclusión en el canon del Nuevo Testamento, el libro de San Lucas fue una excepción, pues de acuerdo con los padres primitivos de la iglesia, ellos tenían tres razones importantísimas para la cual ellos podían definir cuál libro podría pertenecer al canon bíblico. Y una de las razones era de que tenía que ser el autor un judío. Sin embargo, esto no sucede con Lucas, por eso se hace una excepción con él. Él era un gentil y no era un judío. Además, Marción, un hereje antisemita, en una lista que él hizo del canon bíblico, incluyó 10 cartas del apóstol San Pablo y el libro de Lucas. Esta selección que Marción hizo fue a que el apóstol San Pablo y Lucas no eran judíos, sino que eran gentiles. Y como Marción era un antisemita, alguien a quien no quería a los judíos y no quería saber nada de los judíos, ni siquiera en obras, por esa razón incluye solamente al apóstol San Pablo y a Lucas como parte del canon bíblico que él había formado. El libro de Lucas no tuvo mucho problema para ser incluido dentro del canon, por la forma como estaba escrita y la forma literaria que ésta tenía y el contenido que tenía, que hablaba bastante de las experiencias que los apóstoles y los discípulos de Cristo habían tenido con él.
De los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 evangelios, estos 4 libros fueron los primeros que fueron incluidos en el canon sin ningún problema. Y la razón es porque prácticamente los autores de estos libros fueron discípulos directos de Cristo Jesús. Muchas gracias.